Hoy por hoy Guipúzcoa. Cadena SER. Termina la semana de la vacunación y para hablar de la importancia de las vacunas nos escucha ya Rosa Sancho. Ella es la responsable de la Comisión de Vacunación del Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, no nos vamos a cansar de explicarlo. ¿Por qué son tan importantes las vacunas? Bueno, pues porque sin ellas no podemos mantener a raya a muchas enfermedades y a algunas incluso eliminarlas. Deberíamos haber aprendido o teníamos que haberlo grabado a fuego después de lo que hemos pasado con el COVID y hemos visto a tiempo real lo que consiguen las vacunas. Luego, por lo tanto, necesitamos seguir vacunándonos para seguir manteniendo controladas todas esas enfermedades. Rosa, ¿cuáles han sido los principales logros en estos 50 años que cumple el programa primero ampliado y después esencial de vacunación en el mundo? Bueno, pues claro, para muchos de los que están oyendo no lo han conocido, pero hemos conseguido mantener controlada y de hecho erradicada en todo nuestro país la poliomielitis. Los que somos de los años 60, hemos conocido y tenemos en nuestro entorno a muchas personas que sufrieron y que, han conseguido sobrevivir, pero que han tenido grandes secuelas después de haber pasado una poliomielitis. Esto es gracias a toda la vacunación que se ha hecho y que se sigue haciendo. Luego, por lo tanto, tenemos además, hasta que no consigamos erradicarla, tenemos que seguir vacunando. Lo mismo ha pasado con el sarampión. Pasábamos sarampión de pequeños, algunos acababan con secuelas y ahora no lo vemos. Y, por lo tanto, para evitar que haya además brotes, como está pasando en países de nuestro entorno, países desarrollados como Francia, tenemos que seguir vacunando. Hoy por hoy, ¿qué enfermedades evitan las vacunas? Bueno, pues tenemos una amplia abanico de enfermedades, desde, como digo, las que ya no vemos, la poliomielitis, tétanos, difteria, sarampión, rubeola, paperas, varicela. Estamos vacunando frente a infecciones como el neumococo, ¿no?, que causan neumonías. Estamos también ahora, muy reciente, estamos haciendo, no es vacuna, pero también va a haber vacunas frente al virus respiratorio sincitial, ¿no?, esto de las bronquiolitis de los bebés, que tanto dolor, ¿no?, a veces causa, sobre todo los padres jóvenes, ¿no?, cuando un bebé tiene que ser hospitalizado o incluso llegar a la UCI. En fin, tenemos un amplio abanico de enfermedades frente a las que vacunamos. No nos olvidemos de la gripe, ¿no?, todos los años, y que podemos controlar gracias a eso. Rosa, por dejarlo claro, a diferencia del antibiótico, que es solo para la bacteria, en el caso de las vacunas, ¿tenemos vacunas para bacterias, para enfermedades causadas por bacterias y por virus? Efectivamente, es decir, hay infecciones que están causadas por diferentes microorganismos y entre ellas tenemos bacterias, ¿no?, como puede ser la tosferina, y tenemos virus que además los antibióticos no son eficaces frente a los virus. Y el virus de la gripe, el virus respiratorio sincitial, los antibióticos, no son útiles y la única forma es de evitarlo o de poder prevenirlo es mediante la vacunación. Rosa, y ahora aquí, por ejemplo, en Guipúzcoa, en Euskadi, ¿cómo estamos? ¿Se cumple a rajatabla, por ejemplo, el calendario de vacunación infantil? Yo creo que tenemos que ser optimistas pensando en que, tenemos una buena aceptación del calendario de vacunación infantil, tenemos buenas coberturas, pero en algunas vacunas, sobre todo las dosis que se dan ya, ¿no?, a partir ya de los 4 años de edad del niño, ya parece que nos olvidamos un poco y ahí por eso corremos el riesgo de bajar un poco la guardia y ahí tenemos que seguir pensando que no podemos dejar ni que no se nos pueden olvidar ninguna de las dosis de estas vacunas. Pero también lo que es importante, y ahí intentamos trabajar también con los padres y madres jóvenes, que es que como no ven la enfermedad, pues parece que dudan, ¿no?, de si es necesario seguir vacunando, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que hacer esa pedagogía de decirles que aunque no las veamos, están ahí y que en cuanto bajamos la guardia aprovechan para resurgir y por eso es tan importante que sigamos vacunando.
Tenemos vacunas infantiles y también vacunas para la población adulta, que la cosa no acaba en la etapa infantil, ¿no? Efectivamente, porque yo creo que la vacunación infantil todo el mundo la tiene muy interiorizada y ahora lo que también es importante concienciar a la población que tenemos muchas vacunas, nuevas vacunas y vacunas adaptadas además a la edad adulta porque están reforzadas, ¿no? Y permiten, porque claro, ¿quiénes son los que sufren más las infecciones? Las edades extremas de la vida. Los bebés y las personas más mayores, a los que cualquier infección de este tipo puede causarles una enfermedad grave. Y entonces ahora tenemos vacunas que nos permiten precisamente eso, evitar que se infecten y que si se infectan, pues no tengan una enfermedad grave. Porque claro, llegados a esa edad, ¿quién no tiene una enfermedad crónica, no? Una hipertensión, una diabetes, muchísima población. Entonces cualquier infección puede hacer que su enfermedad de base se agrave y acaben hospitalizándose. Además, por ejemplo, de la gripe y lo que hemos vivido con la COVID, ¿qué otro tipo de vacunas hay para las personas adultas? Tenemos una vacunación frente al neumococo. El neumococo también es un microorganismo que causa neumonías y puede llegar a causar una infección grave y llevar, ya como digo, a la hospitalización, sobre todo a personas más mayores. Hemos introducido recientemente también la vacuna frente al herpes zóster, la culebrilla, que yo creo que esa es más conocida porque ¿quién no ha tenido en su entorno también alguien que ha tenido un herpes? Con lo doloroso que es esta enfermedad y sobre todo el riesgo de que quede como un dolor crónico. Vacunas además seguras y en este mensaje también hay que insistir. Por supuesto, porque además son de los medicamentos que tienen mayor seguridad porque para cuando se comercializan es necesario que hayan sido estudiadas en miles de personas y ese es un aspecto fundamental y ahí el nivel el dintel está muy alto porque es necesario demostrar que son totalmente seguras y por lo tanto todo el mundo tiene que tener claro y debe estar tranquilo en que todas las vacunas que están disponibles son totalmente seguras. El que tengamos pequeñas reacciones locales no tiene mayor importancia, ¿no? Porque que nos duela el brazo durante un par de días, bueno, pues tampoco tiene mayor importancia. Que tengamos un poco de malestar general tampoco tiene mayor importancia con el beneficio que nos aportan. Hay que pensar que que estemos un par de días un poco mal, si esto nos ayuda a evitar ingresar en un hospital, pues bueno, yo creo que el balance está claro. ¿Están contraindicadas en algún caso? ¿Puede haber algún caso concreto en el que una vacuna no sea posible? Bueno, las contraindicaciones, alguna hay, pero son muy poquitas. Hay alguna vacuna pero esas son un par de ellas que tienen el virus vivo que está atenuado, que es así que hay que tener cuidado en personas que están inmunodeprimidas. Pero la mayor parte de las vacunas es lo que llamamos inactivadas, es decir, no contienen el microorganismo vivo y por lo tanto es imposible que puedan ni causar la enfermedad ni producir ningún problema. Y esas vacunas, salvo alguien que tenga una alergia a algún componente, pero eso es como cuando uno tiene una alergia a algún alimento, ¿no? Que ahí puede estar contraindicado, pero que son sucesos extremadamente raros. Por lo tanto, la mayoría de las vacunas que tenemos no tienen ninguna contraindicación, como digo, estas inactivadas, con ninguna enfermedad, es decir, se pueden administrar con cualquier enfermedad que se tenga, sin ningún problema. Rosa, ¿somos conscientes de que sin las vacunas seguramente no estaríamos en la situación que estamos ahora mismo, especialmente en toda la zona más desarrollada del planeta, claro? Yo creo que sí que hemos sido y lo somos conscientes, ¿no? Porque lo hemos visto con la pandemia. Pero es verdad que también la mente humana es frágil y enseguida tendemos a olvidarnos. Nos parece que la pandemia ha pasado ya hace es verdad. Muchísimos años. Ya casi no nos acordamos. Es cierto. Y esto es importante que sigamos siempre reforzando. Es decir, porque somos así y enseguida queremos olvidar lo malo. Pero nos tiene que quedar como bueno eso, que tenemos herramientas que nos han permitido sobrevivir a eso y que nos van a permitir sobrevivir a otras infecciones que tenemos en este momento y otras que vendrán, porque eso tampoco se nos puede olvidar,
que van a venir también otras nuevas, ¿no? Somos de memoria corta y yo no sé si además tenemos excesiva desinformación en algunos casos. Sí, yo creo que tendemos, ¿sabes qué pasa? Que actualmente con las redes sociales, sobre todo en la población más joven, que es la que más las utiliza, es muy fácil, ¿no? Porque vas, lees y en 2 frases te dicen algo. Y muchas veces pero además claro, es su canal de información para la gente joven. Claro, pero claro, también ahí puede escribir cualquiera. Cualquiera puede escribir en una red social y puede decir cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que desarrollar es el espíritu crítico de pensar y de ver que eso que ahí leemos, hay que comprobar si eso es así y es cierto. Y se puede comprobar fácilmente. Y para eso además tenemos a los profesionales, estamos las enfermeras, que estamos dispuestas a poder contrastar esa información y decirles, no, esto no tiene ningún sentido porque además no tiene ninguna base científica, que es lo que hay que buscar siempre. No nos vayamos a creer cualquier cosa. ¿Aquí en Guipúzcoa también se ha puesto de moda el movimiento antivacuna o no? Hombre, yo no creo. Yo sigo diciendo que no creo que aquí tenemos un movimiento antivacunas como tenemos en otros países, ¿eh? Lo que yo creo es eso, que es que igual porque la forma de vida actual no lleva a eso, ¿no? A que tiene que ser todo rápido, leer todo así en estos medios y no hay tiempo para contrastar o tomarnos con calma, ¿no? Esa reflexión. Entonces yo creo que va más en esa línea y sobre todo porque como no vemos, ¿no?, estos peligros que nos acechan, pues entonces, bueno, vivimos un poco como yo digo en los mundos de Yuppie, ¿no?, de pensar que... Y lo que yo creo es que lo que falta es eso, pues bueno, ir a contrastar la información, porque por convicción, personas que sean contrarias por convicción plena, yo creo que hay pocas en nuestro medio. Algunas hay, pero yo creo que son pocas. Yo creo que la mayoría son personas que, bueno, se creen cualquier cosa y no intentan ir a aclarar o a las fuentes o a buscar lo que es la confirmación de la verdad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también es un peligro, ¿no? Porque es muy fácil generar, bueno, ideas falsas, muy sencillo. Oye, y ese vivir en los mundos de Yuppie que dices tú, de no ver el riesgo y por tanto no creer tan necesaria la vacunación, ¿está haciendo que vuelvan enfermedades que dábamos ya por desaparecidas? Sí, como digo, vamos, ahí está el sarampión acechando. Y como digo, ahora porque seguimos manteniendo altas coberturas, pero la poliomielitis todavía no la hemos eliminado. Además, ahora hay mucha movilidad. Viajamos a muchos países donde todavía puede haber problemas con algunas enfermedades porque a ellos no les llegan las vacunas como a nosotros. Ellos sí quieren vacunarse, el problema es que no les llegan. Y entonces corremos el riesgo de transmitir infecciones que aquí las tenemos perfectamente controladas, pero que con esta movilidad uno puede estar en la otra parte del mundo mañana y luego volver a nuestro sitio, volver a otro país y por lo tanto la transmisión ahora es muy rápida. Es muy rápida. Entonces cualquier enfermedad infecciosa que se puede controlar por vacunas se puede transmitir y lo estamos viendo. Bueno, y estamos viendo también con las enfermedades que se transmiten por los mosquitos, para las cuales también tenemos vacunas, ¿no? Algunas. Es decir, ahora es muy fácil la transmisión porque nos movemos muchísimo. Bueno, lo vimos con la COVID hace bien poquito. Nos levantamos con la noticia en China y a las horas teníamos ya la enfermedad dispersa por todo el mundo. Claro, y de eso tenemos que ser conscientes hoy día. Y por eso, cuando viajamos, por eso tenemos que estar siempre, los que tenemos la suerte de vivir en el primer mundo, en el que tenemos recursos, tenemos todas las vacunas que queramos, pues el estar completamente vacunados, porque si nos queremos mover por el mundo, tenemos que ir, por lo menos, bien protegidos por nosotros y por los de nuestro entorno, porque cuando volvemos de esos países nos traemos muchas cosas y dentro de eso que nos podemos traer son enfermedades. Entonces ya no hay límites. Entonces si no estamos todos con un nivel de protección adecuado,
Lo que antes aquí no era un problema se puede convertir en un problema. Y esto nos pasa pues con la hepatitis A, por ejemplo, ¿no? Que también en países que no tienen unas condiciones higiénicas adecuadas, pues hay virus de la hepatitis A. Si vamos allí, podemos contagiarnos. Y cuando volvemos, esto pasa, por ejemplo, con los niños o gente más joven que no tiene ninguna protección, pues si no vamos vacunados, que tenemos vacuna para ello, volvemos y eso genera brotes también en nuestro entorno. O sea que ahora que llega el verano, una época en la que, bueno, pues quizá hacemos viajes más largos, viajes un poco más exóticos, no debemos olvidar la vacunación internacional, ¿no? Para evitar precisamente contagios que quizá por estos lares son difíciles, pero no en otras zonas del mundo. Claro, efectivamente, y por eso siempre hay que planificar con tiempo un viaje para poder consultar y ver qué vacunas son las que necesitamos precisamente para eso, para protegernos nosotros, pero para proteger a nuestro entorno. Porque, claro, como digo, pues bueno, sobre todo, bueno, gente más joven que además viaja en unas, pues bueno, pues porque no tienen mucho dinero y viajan en unas condiciones más precarias, tienen mucho más riesgo. Tienen más riesgo para ellos, pues depende en qué países, para que sean mordidos por un perro que pueda tener rabia, y la rabia es una enfermedad muy grave y mortal, o, como digo, el tema de la hepatitis A, que ese ya no solo es un riesgo para la persona, sino para cuando llega a su casa, que puede contagiar a su entorno. Por lo tanto, ese es un tema también muy importante, el planificar con tiempo el viaje, acudir con tiempo, ¿no?, a un centro donde le hagan la recomendación y pueda ir perfectamente protegido para evitar ese tipo de situaciones. ¿Algún país al que deberíamos prestar una mayor atención a la hora de vacunarnos? Pues bueno, cualquier país en vías de desarrollo siempre va a plantear más riesgos, por lo que digo, porque hay una serie de infecciones que están ligadas a las condiciones higiénico-sanitarias y, por lo tanto, pues bueno, si no hay un buen saneamiento, ¿no?, enfermedades, bueno, como digo, la hepatitis A, el cólera, ¿no?, fiebres tifoideas, eso es muy frecuente en este tipo de países. Luego hay países donde todas las enfermedades transmitidas por mosquitos, pues por ejemplo el dengue, que ahora estamos viendo, ¿no?, que está habiendo además incluso importación a otros países, y para los que en este momento, por ejemplo, hay una vacuna ya disponible, ¿no? En el caso de la fiebre amarilla, que también, o sea, estas enfermedades de esos países tropicales donde hay mosquitos que nos van a transmitir, o la malaria, por ejemplo, bueno, pues todo eso lo podemos prevenir mediante vacunas o mediante ciertas profilaxis, que en el caso de la malaria no es vacuna, pero son unos antibióticos profilácticos que nos van a permitir prevenirlo. Y esto, en algunas personas, pues tampoco son tan conscientes de la importancia que eso tiene, ¿no?, y de hacerlo bien, porque a veces pues uno va a ese país y luego vuelve con una enfermedad que, bueno, en el mejor de los casos va a suponer que va a estar un tiempo en malas condiciones. Hablábamos antes del COVID. ¿De la vacuna nos hemos olvidado ya o no? ¿Sigue en marcha? No, la vacuna sigue. Lo que pasa es que se está adaptando a la nueva situación, porque claro, hay que pensar que esta es una enfermedad nueva de la cual no sabíamos nada, y a medida que vamos conociendo más, la vacunación también se tiene que ir adaptando a esa nueva situación. También es un microorganismo que también va teniendo variantes, ¿no?, como le pasa a la gripe. Y todavía, bueno, no se sabe muy bien, parece que tiende a estacionalizarse y que hay épocas, ¿no?, como la gripe, en que es cuando más incidencia hay. Y por eso la vacunación se está adaptando continuamente. También al perfil de los casos. Ahora que ya tenemos gran parte de la población vacunada, ya los casos que hay de enfermedad no son como al principio, y afectan sobre todo, bueno, pues a quién, pues como pasa con todas las infecciones respiratorias, a las personas más mayores que están en peor situación. Seguramente por eso ahora la vacunación se adapta también a eso y se recomienda ahora, en la temporada pasada, a partir de los 60 años, que es cuando empieza a aumentar el riesgo, o personas que tienen enfermedades de base, y seguramente se irá adaptando cada vez más eso.
y hacer esa recomendación a quien tiene más riesgo de enfermedad grave. O sea que esto es lo que pasa habitualmente, ¿no? Con todas las enfermedades nuevas, que a medida que vamos teniendo más evidencias, podemos ir haciendo unas actuaciones más específicas y adaptadas a la población. Y esto es lo que pasará. Si quedará en calendario, bueno, puede ser, todavía no se ha terminado de decidir, pero es posible que igual quede como una vacuna más estacional, ¿no? Como pasa con la gripe. Lo que está claro es que la pandemia, si de algo ha servido, entiendo que ha sido pues para impulsar el campo de la investigación de las vacunas, ¿no? Bueno, pues sí, porque realmente lo que ha pasado con el COVID es totalmente excepcional. Haber conseguido una vacuna en tan poco tiempo. Y luego se ha abierto un campo, por ejemplo, con las vacunas estas de ARN, pues es un área de investigación muy importante porque es una tecnología que permite adaptarse muy rápidamente a los cambios y está permitiendo, de hecho ahora hay vacunas de ARN que están también a punto seguramente de por ejemplo, del virus respiratorio sincitial que hemos hablado, pues también saldrán vacunas con esa tecnología. Es decir, con esas nuevas tecnologías nos están permitiendo hacer vacunas frente a nuevos microorganismos y sobre todo estos que tienen muchos cambios, es una tecnología que permite hacer adaptaciones mucho más rápidamente. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hemos hecho un avance muy importante en ese área y vamos a ir viendo nuevas vacunas en los próximos años que van a ampliar muchísimo, ¿no?, el abanico de protección. Sí. ¿Cómo podemos saber si tenemos todas las vacunas en regla? Bueno, pues muy fácil, consultando con nuestro centro de salud, con nuestra enfermera, para que revisen nuestro historial de vacunación. También a través de en Osakidetza, a través de la carpeta de salud, las personas también tienen acceso a sus vacunas, que están ahí. Pero hay veces que es verdad que como las tecnologías, ¿no?, son relativamente recientes, las más mayores es posible que igual no tengan informatizada su información. Entonces hay que hacer una valoración personalizada. Y ahí en ese caso es consultar con la enfermera para que se haga la valoración. Bueno, vamos a ver, dependiendo del año en que uno haya nacido, hay que ver qué vacunas son las que en ese momento se administraban y hay que hacer una valoración y a partir de ahí, bueno, pues ya le dirán qué vacunas son las que debe recibir para actualizarse y luego ya ir haciendo el seguimiento de eso, ¿no? Esto es muy importante porque hay que saber, ¿no?, digamos que poner al día nuestra historial de vacunación, así para luego ya a partir de ese momento poder ir avanzando con todas las recomendaciones que nos vayan haciendo. Rosa, creo que tenemos el próximo lunes 6 de mayo la 9ª jornada de actualización en vacunación del COEGI, del Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa. ¿En qué va a consistir y a quién va dirigida esta jornada? Bueno, pues esta es una jornada que aprovechamos a hacer todos los años en esta semana de la vacunación, pues porque, bueno, nosotros habitualmente queremos, ¿no?, que nuestros profesionales, nuestras enfermeras estén actualizadas y solemos hacer formaciones sistemáticamente y en esta semana siempre aprovechamos para tocar temas novedosos de manera que las enfermeras tengan la mejor información, estén actualizadas, por lo que digo, porque si los pacientes van a preguntarles, sepan y puedan contestarles adecuadamente. Entonces, este año, como digo, todo el tema del virus respiratorio sincitial está siendo muy novedoso porque por este producto, este anticuerpo monoclonal que ya salió, por las vacunas que están ya recientemente comercializadas y, por lo tanto, tenemos ahí muchas nuevas vacunas que tienen que conocer muy bien y tienen que conocer todas sus características para así poder hacer una muy buena recomendación a sus pacientes, ¿no? Entonces, vamos a tratar de eso y vamos a tratar precisamente también de cómo actualizar bien el calendario de vacunación de las personas, ¿no? Con lo cual, ese es nuestro objetivo, siempre conseguir que las enfermeras estén al día y sepan todo lo último sobre las vacunaciones. Miramos con cierta desconfianza algún virus de estos que se mueve por el mundo y de los que nos van llegando noticias, porque de vez en cuando es verdad que parece que salta una alarma. Lo tuvimos con el virus del Zika, por ejemplo, hace unos años. Bueno, lo tuvimos antes más con el ébola y de hecho algún caso hemos tenido. No sé si hay alguna zona, algún virus, alguna bacteria que miremos con mucha desconfianza diciendo a ver si va a saltar la liebre aquí.
Bueno, pues sí, ya digo que con este mundo tan globalizado, en cualquier momento podemos tener una sorpresa de que de repente pues empiecen a aumentar los casos. Este tipo de virus que además se transmiten por mosquitos, y con el cambio climático que estamos teniendo también aquí, ya vemos que ya tenemos una presencia de mosquito tigre importante, que es uno de los transmisores también de algunas enfermedades de este tipo. Pues este va a ser un panorama que va a cambiar, y esta va a ser seguramente uno de los problemas que vamos a tener a futuro, que van a ser todas estas enfermedades que se transmiten por mosquitos, que ya está habiendo vacunas para ellas, y que en este momento, sobre todo en nuestro medio en Euskadi, hombre, pues no somos de las zonas de más, pero sí que puede llegar ahí. Y que no nos olvidemos que esto es esta nueva línea en la que estamos trabajando de One Health, es decir, en el cual qué es el impacto que va a tener todas las enfermedades de los animales en el humano. Lo hemos visto y lo estamos viendo con el tema de la gripe aviar. Este es un tema, yo no es por meter miedo, pero creo que sí que tenemos que ser conscientes de que posiblemente una próxima pandemia no esté tan lejos. Es decir, el hecho de, como digo, de esta movilidad y digamos, simbiosis animales-humanos, bueno, pues es un foco importante a tener en cuenta de posibles nuevas mutaciones que pueda haber y que nos puedan causar algún problema. Por lo tanto, hay que estar muy, muy atentos a todo ello. Yo creo que se ha mejorado mucho y se está haciendo una vigilancia muy exhaustiva, porque ahí lo importante va a ser detectarlo lo antes posible y inmediatamente trabajar en vacunas, porque es lo único que vamos a tener, como nos ha pasado con el COVID, vacunas que nos permitan controlarlo. No es por meter miedo, pero un poquito asusta, Rosa? Ya lo sé, pero creo que tenemos que asustarnos un poco, porque está ahí y porque este mundo es así. Este mundo es así. Entonces, en fin, que no nos confiemos y que en cuanto que nos hagan una recomendación, pues la sigamos, porque no es ninguna tontería, podemos tener problemas importantes. Rosa, una cosa más. Si a ti te dieran una varita mágica y pudieras elegir una vacuna para curar una enfermedad concreta, pero algo que realmente sea real, pudiera ser real, ¿por cuál apostarías? Es que eso es muy difícil porque hay muchas enfermedades. Fíjate, yo creo que iría una vacuna universal frente a cualquier infección respiratoria. Una general para todas las infecciones respiratorias, que eso, es imposible porque como cada una está causada por un microorganismo, pero porque la transmisión respiratoria es muy difícil de controlar. Claro. Salvo que nos aislemos en casa sin salir, es imposible. Entonces, todo lo que sirva, por ejemplo, si hubiera una posibilidad de vacuna universal frente a todas las infecciones respiratorias, eso sí que sería un avance importante, porque nos permitiría, seguir socializando y con una protección. En fin, pues a ver si algún día lo conseguimos. Rosa Sancho, responsable de la Comisión de Vacunación del Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa. Muy interesantes las explicaciones. Muchísimas gracias. Pues para eso estamos y, como siempre digo, consulte con su enfermera, que siempre va a intentar aclararle todas las dudas que tienen que ver con la vacunación. Ahí estamos. Seguro que sí. Un abrazo, Rosa. Un abrazo. Agur.